hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro maná en el desierto. Quiero que abran ahí en sus Biblias, hermanos, Hebreos capítulo 11, versículo 5. Vayan ahí, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Yo lo voy a leer, dice la palabra del Señor. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Quiero que veamos, hermanos, en esta hora acerca de una persona fiel del pasado. Una persona que podemos ver a través de su testimonio que agradó a Dios y que por agradarle al Señor, dice la palabra de Dios, fue traspuesto. ¿De quién estamos hablando? De Enoc. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, gracias por lo bueno que eres, Señor. Bendito Padre, haz que este tiempo, Señor nuestro, tú puedas hablar a nuestros corazones. Sea corto el tiempo, Padre, pero rogamos que de tu bendición en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quiero que veamos entonces primero quién fue Enoc. Génesis capítulo 5, verso 21 al 24. Génesis capítulo 5, verso 21 al 24 nos habla un poco acerca de la historia de Enoc. Habla acerca de quién fue Enoc y cómo es que agradó a Dios, o la razón del por qué agradó a Dios. Génesis capítulo 5, verso 21 al 24, dice la palabra de Dios: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Primero podemos ver entonces Enoc, padre de Matusalén. Verso 22, sígame con su vista. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Bueno, la segunda cosa que podemos ver, que no solamente tuvo Matusalén, sino tuvo demás hijos y demás hijas también. Verso 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Hermanos, esa fue la edad entonces que Enoc vivió aquí en la tierra, 365 años. Verso 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Otra cosa que podemos aprender o que podemos saber de la vida de Enoc es que desapareció. No quiere decir que desapareció nada más porque sí, sino vemos versículo 24, porque le llevó Dios. Entonces, vemos Enoc a los 65 años fue padre de Matusalén. A los 300 años engendró hijos e hijas. Vivió aquí en la tierra 365 años y después fue traspuesto por Dios. Otra cosa, hermanos, que quiero que veamos y quiero que entremos ahora sí ya en el pequeño mensaje que de esta hora. Vemos el versículo 22 y el versículo 24. Hay dos palabras o dos oraciones que se repiten. Quiero que usted preste atención. Versículo 22. Y caminó Enoc con Dios. Verso 22. Verso 24. Caminó pues Enoc con Dios. Si se da cuenta, hermano, podemos ver a través de la Biblia esta oración que es muy fácil de reconocer. Menciona dos veces acerca del caminar de Enoc y Dios. Habla acerca o repite dos veces. ¿Por qué repite dos veces? Bueno, porque es algo importante. ¿Cuál fue la razón entonces del por qué Enoc fue traspuesto por Dios? Bueno, porque Enoc caminó con Dios. Quiero que entremos un poco más en caminar. Cuando la palabra de Dios habla acerca del caminar, no se refiere a algo pasajero, a algo de caminar en cortos pasos o pequeños pasos. No se refiere solamente a algo que duró muy poco tiempo o que fue algo que no tuvo mucho sentido para la vida de Enoc, sino todo lo contrario. La razón del por qué Enoc fue traspuesto fue por su caminar diario con Dios. En este tiempo, hermanos, que estamos viviendo, es muy importante que usted y yo tengamos muy presente nuestra relación con Dios. Vemos aquí que Enoc nos da el mejor ejemplo acerca del caminar con Dios. Y hermano, es importante que usted y yo no descuidemos nuestra relación con Dios. A lo mejor hay muchas cosas que hacer en casa. A lo mejor hay actividades que se necesitan hacer, trabajo incluso que se necesita hacer día a día. Pero no olvide, hermano, el caminar con Dios. Vemos entonces versículo 22 y versículo 24. La palabra de Dios dice: y caminó Enoc con Dios. Caminó pues Enoc con Dios. Caminar, entonces vamos a manejarlo de esta manera. El caminar, hermanos, cuando usted y yo caminamos con un amigo, con un familiar, con un ser querido, esposo o esposa, o a alguien que usted aprecie mucho, normalmente cuando se camina con ella, con esa persona, se platica, se pasa tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno,
el tiempo que estamos platicando esa persona con usted o conmigo pasa demasiado rápido. ¿Por qué? Bueno, eso habla de una muy buena relación. Entonces, vemos aquí, Enoc y Dios tenían una muy buena relación. Enoc estaba caminando con Dios. Y quiero que empiece a imaginarse un momento. Vamos a suponer que Enoc iba de un lugar a otro de 1 kilómetro, 2 kilómetros de distancia. Todo ese tiempo, Enoc platicaba con Dios. Enoc aprovechaba cualquier oportunidad que tenía para pasar tiempo con Dios. Y no solamente fue una semana, no solamente fue un año, sino fue más de 300 años que Enoc caminaba diariamente con Dios. Caminar entonces habla acerca de un andar diario, habla acerca de una relación constante, habla acerca, hermanos, de una amistad y de una comunicación constante también. La única persona, hermanos, que a usted y a mí nos puede escuchar y nunca se va a cansar, la única persona que la va a entender a usted, que me va a entender a mí, la única persona, hermanos, que me puede dar el consejo que yo necesito, es Dios. La palabra de Dios misma nos da el mejor ejemplo, o nos da ejemplos con respecto a que Dios escucha mi oración. Dios está atento a lo que yo le pido. Dios está atento a mis súplicas. Vemos entonces, caminó Enoc con Dios. Esta fue la razón principal, o esta fue la razón por la cual Enoc fue llevado por Dios, por su relación con Él. Vemos entonces, regresando a Hebreos capítulo 5, vaya conmigo por favor, Hebreos capítulo 5, ya sabemos quién es Enoc, ya sabemos lo que hizo, ya sabemos la razón por la cual Dios se lo lleva, por la cual fue arrebatado de esta tierra sin ver muerte. Hebreos 11, verso 5, dice la palabra de Dios: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de que fuese arrebatado Enoc tuvo un buen testimonio delante de Dios. Antes entonces, hermanos, que Enoc dejase esta tierra, Dios sabía a quién se estaba llevando. Dios sabía que Enoc tenía una muy buena razón para ser traspuesto, su caminar y su andar diario. Ese tiempo, hermanos, que estamos en casa, ese tiempo que vamos a estar trabajando, algunos fuera, algunos dentro de casa, algunos que vamos a estar incluso estudiando, no desaproveche la oportunidad para pasar tiempo con Dios. No desaproveche la oportunidad, hermanos, para caminar con Dios. Abra un pequeño espacio, unos 10, 15, 20 minutos, hermanos, pase tiempo con Dios, lea la palabra de Dios, que es importante. Vemos entonces Hebreos 11:5, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de dejar esta tierra, hermanos, ¿cómo se quiere ser recordado? ¿Como una persona que no pasó tiempo el suficiente con Dios? ¿O como una persona que pasó tiempo con Dios? Fíjese, no solamente tenemos que esperarnos hasta nuestra muerte. Incluso las mismas personas pueden ver a Cristo reflejado en su vida. Incluso las personas que lo rodean, hermanos de la iglesia, amistades, vecinos, parientes que usted tenga, incluso su esposo o su esposa, pues esa persona puede darse cuenta de su caminar con Dios diario, pero necesita hacerlo. Aparte un pequeño tiempo, lea la palabra de Dios, ore, medite lo que está leyendo, aproveche bien el tiempo porque los días son malos. Entonces la razón principal por la cual Enoc fue traspuesto fue por su caminar diario. Ahora quiero que veamos, hermanos, al segundo personaje en esta hora. Vimos ahora primero la vida de Enoc. Ahora quiero que me acompañe ahí a Daniel, por favor, capítulo 6. Daniel capítulo 6. Vamos a ver únicamente dos personajes. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. El segundo personaje y la segunda cosa que quiero que veamos en esta hora, hermanos, es acerca del orar. Pasar tiempo con Dios. Pasar tiempo no solamente por un compromiso, incluso si está en contra de las leyes, pase tiempo con Dios. Eso fue el ejemplo que Daniel nos puso. A pesar de que había castigo para aquella persona que orase, aquel que no fuese dicho en el edicto,
iba a ser mandado o iba a ser castigado. Daniel no le importó nada de eso. Daniel sabía a quién debía orar. Daniel sabía a quién debía acudir. Versículo 10, entonces, ve ahí se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Hermano, ahora mucho más en este tiempo, usted y yo necesitamos pasar tiempo con Dios. Ahora, hermano, que usted está en casa o está escuchando esto en el automóvil o en alguna reunión o incluso usted personalmente, recuerde esto, necesita orar, necesita pasar tiempo con Dios, necesita darle gracias a Dios por toda la situación que ahorita está pasando usted. A lo mejor usted puede estar pasando por problemas económicos, por problemas familiares. Denle gracias a Dios por eso. Incluso por eso necesitamos darle gracias a Dios. A Daniel estaba en juego su cabeza. Daniel estaba en juego su vida. Y a pesar de eso, Daniel dio gracias a Dios por lo que estaba pasando. Vemos entonces, Daniel oraba y daba gracias a Dios 3 veces al día. Usted y yo también podemos hacerlo. Y no me refiero solamente al dar gracias por la comida. No. Me refiero a algo mucho más todavía. Darle gracias a Dios por lo que está pasando en el mundo. Darle gracias a Dios también por lo que usted está pasando en su vida. Yo no sé lo que usted está pasando, pero Dios sí lo sabe. Y Dios lo va a escuchar. Dios lo está escuchando. Así como Enoc, así como Daniel, pase tiempo con Dios. Aproveche la mayor oportunidad que tenga, sea pequeña o sea grande, pero pase tiempo con Dios. 2 cosas podemos aprender. Enoc caminó con Dios y Daniel oraba. ¿A quién? A Dios. Estas personas fieles del pasado, hermanos, nos enseñan entonces a caminar no solamente 1 año, sino todo el tiempo que sea necesario, a pasar tiempo con Dios, caminar con Dios. Y Daniel, bueno, él nos enseña a orar y dar gracias a Dios por la situación incluso en la que usted está pasando. Ore, pase tiempo con Dios, lea su palabra, escuche predicaciones, aliméntese, hermanos, de la palabra de Dios. La razón por la cual estamos tratando de explicarle a la gente o de hablar a las personas acerca de estos 2 personajes, o yo personalmente hablarle de estos 2 personajes, es porque nos enseñan esto, relación con Dios. Aproveche el tiempo que tenga. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, gracias, Señor, por lo bueno que eres, Padre mío. Rogamos, Señor nuestro, que tú puedas obrar, Padre, en nuestras vidas. Ayúdanos a pasar tiempo contigo. Padre Santo, toca nuestro corazón, toca nuestra mente. Pon en cada uno de nosotros, Padre, la decisión, el deseo de conocerte más, del saber más de ti. Reconocemos que tú eres la única persona que nos escucha todos los días, las 24 horas, Padre. Padre Santo, ayúdanos a acudir a la persona correcta. Ayúdanos, Padre, a pasar tiempo contigo. Queremos conocerte, Padre. Queremos caminar como Enoc lo hizo. Queremos orar como Daniel oraba, Padre. Señor mío, gracias por lo bueno que eres, Padre. Bendice ahora el tiempo. Bendice nuestro tiempo en casa, Señor mío. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.